Sor Gabriela se enfrentaba a una marea de ladridos con apenas la fe como recurso. Pensó que sería apenas un refugio precario para 20 perros abandonados en un viejo y solitario monasterio, pero al oír los lamentos ocultos en el viento, un escalofrío le recorrió la espalda. Eso cambiará a Sor Gabriela para siempre. ¿Ya imaginaste la soledad más profunda, esa que carcome el alma en el silencio de un encierro? Parece guión de película, pero sucedió de verdad en un convento olvidado de las montañas de Huesca en 1978. Y lo que Sor Gabriela encontró no eran solo ruinas y ecos del pasado, era una historia silenciada con un impacto épico. Por favor, antes de que este relato íntimo y estremecedor continúe, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo y déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es vital para que estas historias que merecen ser contadas lleguen a más corazones. No te pierdas ni un solo detalle de lo que Sor Gabriela está a punto de descubrir. El viento ululaba a través de las rendijas de las viejas piedras del monasterio de Santa Clara, un sonido que había sido el único compañero de Sor Gabriela durante décadas. Sus manos, ajadas por el trabajo y la oración, se aferraban al rosario mientras observaba el paisaje montañoso que se extendía ante ella, tan inmenso como su propia soledad. La abadía, antaño bulliciosa, era ahora un eco de lo que fue, con solo 3 monjas ancianas compartiendo los pasillos fríos y las capillas silenciosas. La vida transcurría en una rutina inquebrantable, una sucesión de maitines, laudes y vísperas, interrumpidas solo por el eco de sus propios pasos. Pero ese día, la quietud fue rota por un sonido inusual, una cacofonía de ladridos y gemidos que ascendía desde el camino de tierra que serpenteaba hacia el convento. Era el albergue de la ciudad más cercana, que desbordado, había implorado su ayuda. 20 perros, 20 almas perdidas y asustadas se dirigían hacia su ya escaso refugio. Sor Gabriela, de corazón noble y espíritu inquebrantable, sabía que no podía rechazarlos. Los perros llegaron en una camioneta destartalada, sus ojos asustados reflejando la incertidumbre de sus pequeñas vidas. Eran de todas las razas y tamaños, algunos cojeando, otros temblorosos, pero todos buscando una chispa de compasión. ¿Dónde los acomodaría? El monasterio tenía muchas habitaciones, sí, pero todas con siglos de historia y sin las condiciones adecuadas para animales. Los jardines eran grandes, pero la noche se acercaba y las montañas podían ser implacables. Fue entonces cuando su mirada se posó en la torre oeste, un apéndice olvidado del edificio principal, una estructura de piedra desgastada que se alzaba sobre el resto del convento como un centinela solitario. La llamaban la Torre del Silencio, pues, según las leyendas locales, nadie había habitado sus cámaras desde hacía más de un siglo. Era fría, oscura y sin uso, pero ofrecía un techo. Era una solución precaria, lo sabía, pero era una solución. Con ayuda de las otras 2 hermanas, que a pesar de su avanzada edad, no dudaron en auxiliar, y de los voluntarios que trajeron a los animales, improvisaron un refugio en la planta baja de la torre. Mantas viejas, cuencos de agua y algo de alimento fueron suficientes para calmar los primeros temblores de los animales. La primera noche fue un concierto de ladridos, aullidos y gemidos que penetraban los muros del convento. Sor Gabriela no durmió. En cambio, se sentó en la ventana de su celda, observando la oscura silueta de la torre, un faro de vida en medio de la desolación. Sentía una mezcla de cansancio y una extraña euforia. 20 corazones latían ahora bajo su cuidado, 20 vidas que dependían de su misericordia.
Pero algo más la inquietaba, una sensación sutil, casi imperceptible, que se cernía sobre la torre. No era miedo, sino una curiosidad atávica, una vibración en el aire que le hablaba de secretos y susurros olvidados. Los perros, a pesar de su agotamiento, parecían inquietos. No todos dormían. Algunos rasgaban las mantas, otros se arrastraban, y la mayoría miraba hacia arriba, hacia los pisos superiores de la torre, con un instinto casi humano en sus ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo más en esa torre de lo que ella sabía. Un presentimiento la asaltó, una certeza fría y clara de que la llegada de esos animales era solo el principio de algo mucho más grande, algo que el silencio del monasterio había ocultado durante demasiado tiempo. El amanecer trajo consigo la luz y una nueva ronda de ladridos, pero esta vez eran más urgentes, más insistentes. Sor Gabriela se apresuró a la torre, su hábito rozando las paredes de piedra fría. Al entrar, la escena era un torbellino. Los perros no estaban peleando, pero su energía era frenética. Olfateaban el aire, arañaban el suelo de piedra cerca de una de las paredes interiores, y muchos de ellos miraban fijamente hacia el techo, sus cabezas inclinadas en una extraña sincronía. No era el comportamiento de perros asustados o hambrientos, era el comportamiento de animales que detectaban algo más allá de la percepción humana. Sor Gabriela se arrodilló, intentando calmar a los más inquietos, susurrándoles palabras de consuelo. Pero incluso mientras los acariciaba, su propia atención se desvió hacia donde ellos miraban, hacia el techo. Era un techo de vigas de madera gruesas y oscuras, ennegrecidas por el tiempo, con telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. Nada fuera de lo común, pensó. Pero la insistencia de los perros era innegable. Había algo o alguien que los perturbaba. ¿Sería un ratón, un nido de pájaros o algo más grande, algún animal salvaje que se había colado en los pisos superiores? Decidió que debía investigar. Si había algún peligro para los perros, tenía que saberlo. Los pisos superiores de la torre eran aún más desolados que la planta baja. Una escalera de caracol de piedra, estrecha y empinada, se curvaba hacia arriba en la oscuridad. El aire era pesado, denso con el olor a moho y a tiempo encapsulado. Cada escalón crujía bajo sus pies, un sonido que resonaba en el silencio opresivo. Subió con cautela, sus dedos rozando las paredes ásperas, el sonido de los ladridos y gruñidos de los perros disminuyendo gradualmente a medida que ascendía. El primer piso estaba vacío, con apenas unos restos de muebles rotos y siglos de polvo acumulado. El segundo piso era idéntico. La torre parecía haber sido despojada de todo rastro de vida hace mucho tiempo. Pero los perros seguían ladrando, y ahora sus ladridos parecían venir con más fuerza desde la planta baja, como si quisieran guiarla, como si intentaran decirle algo crucial. Su comportamiento la inquietaba profundamente, y por un instante se preguntó si acaso no sería una locura seguir subiendo, si la soledad no le estaría jugando una mala pasada, haciéndole ver señales donde no las había. Pero la determinación de Sor Gabriela era más fuerte que su aprensión. Alcanzó el tercer y último piso habitable. Era una estancia circular, con varias ventanas estrechas que ofrecían vistas panorámicas de las montañas. El viento soplaba a través de las grietas, creando silbidos fantasmales. Aquí, el suelo de madera parecía más deteriorado, y algunas de las vigas del techo mostraban signos de humedad. Los perros, aunque no podían subir, seguían ladrando desde abajo con una desesperación creciente, y ahora su atención se centró aún más en el techo. En particular, en una zona de las vigas que parecía ligeramente diferente, más oscura y quizás un poco más abultada que el resto. No había ninguna abertura obvia,
Ninguna trampilla visible, solo una vieja estructura de madera que sostenía el peso de la cubierta. Sor Gabriela pasó su mano por la madera, sintiendo la textura irregular, el frío de la piedra a través de la fina capa de polvo. Los perros abajo aullaron de nuevo, un aullido largo y lastimero que le erizó los cabellos. No eran aullidos de hambre o de juego, sino de pura angustiosa advertencia. ¿Qué intentaban decir los animales? El misterio que envolvía la torre no hacía más que crecer, y ella sentía cómo su corazón se aceleraba con cada latido, cada vez más cerca de una verdad que intuía cambiaría su percepción de todo. La luz de la luna filtrándose por las estrechas ventanas de la torre proyectaba sombras danzantes que daban vida a los objetos inertes, transformando las telarañas en velos fantasmales. Sor Gabriela, incapaz de dormir, regresó a la torre, esta vez con una linterna y una escalera portátil que había rescatado del almacén. La imagen de los perros, con sus cabezas inclinadas hacia el techo, se había grabado en su mente. No podía ignorar su instinto ni su sabiduría animal. Sabía que había algo allí arriba, algo que sus ojos humanos no podían discernir, pero que la aguda percepción canina había detectado. Los ladridos habían disminuido durante la noche, reemplazados por una inquietud silenciosa que era, de alguna manera, aún más perturbadora. Habían vuelto a la planta baja, pero sus ojos permanecían fijos en la dirección de donde ella venía. Colocó la escalera con cuidado en el tercer piso, justo debajo de la sección de las vigas que había llamado su atención. El crujido de la madera vieja bajo su peso pareció resonar en todo el monasterio, un sonido que delataba su audacia. Subió peldaño a peldaño. La luz de la linterna temblaba en su mano, revelando motas de polvo que danzaban en el haz. Cuando su cabeza estuvo al nivel del techo, pudo examinar de cerca la zona. Era una viga transversal, más ancha que las otras, y parecía estar cubierta por una capa extra de madera que se había fusionado con el resto con el paso de los años, disimulada por la suciedad y la oscuridad. La unión era casi imperceptible para un ojo inexperto, pero la mano de Sor Gabriela, que había trabajado la madera y la piedra toda su vida, notó la irregularidad. Parecía haber sido una adición posterior, un parche, un intento deliberado de ocultar algo. Con el mango de un pequeño martillo que había traído, golpeó suavemente la viga. El sonido fue sordo, no el eco hueco que esperaba de una cavidad. Pero al golpear más fuerte, un sonido distinto, un crujido de madera seca, la hizo detenerse. Había algo más allá de esa viga. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho, un ritmo atronador que parecía llenar el silencio. La impaciencia se apoderó de ella. No podía esperar hasta la mañana. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de urgencia, la impulsó a actuar. Con el martillo y una palanca pequeña, comenzó a trabajar. El polvo caía en cascada sobre ella y el esfuerzo físico era considerable para sus viejos huesos. Cada pieza de madera arrancada revelaba otra capa más, otra barrera. Era como si alguien se hubiera esmerado en sellar ese lugar, en asegurarse de que nadie nunca lo encontrara. La tensión crecía con cada minuto, y la mente de Sor Gabriela divagaba con teorías, algunas plausibles, otras dignas de los cuentos de fantasmas que las novicias contaban en las noches de tormenta. ¿Qué podría ser tan importante como para ser sellado con tanta meticulosidad? ¿Un tesoro, un documento prohibido o algo mucho más oscuro y personal? Un suspiro escapó de sus labios cuando finalmente una pieza de madera cedió con un chasquido seco. Detrás no había un hueco profundo ni una cavidad. Había una puerta, pequeña y disimulada, construida con la misma madera, pero con una bisagra rudimentaria y un cerrojo de hierro oxidado.
Era una entrada secreta, magistralmente oculta a simple vista, una prueba irrefutable de que alguien en algún momento había querido que ese lugar permaneciera en el olvido, protegido por el silencio de la torre. El aire se volvió aún más denso, cargado de una expectativa casi palpable, y Sor Gabriela se encontró conteniendo la respiración, a punto de desvelar un enigma que había permanecido oculto durante generaciones, un secreto que ni siquiera los vientos de la montaña habían podido arrancar de las piedras. El cerrojo, cubierto por siglos de óxido, se negó a ceder. Sor Gabriela lo intentó con la palanca, con el martillo, con todas sus fuerzas, pero la antigüedad y la corrosión lo habían soldado a la madera. La frustración amenazó con superarla, pero el recuerdo de los perros, de sus ojos suplicantes y sus ladridos de advertencia, le dio una nueva oleada de determinación. No podía rendirse, no después de haber llegado tan lejos. Recordó un viejo truco de herrería que su padre le había enseñado, calentar el metal para dilatarlo. Bajó la escalera, rebuscó en la sacristía por una vela gruesa y cerillas y regresó. El calor de la llama contra el metal oxidado fue lento, pero persistente. El tiempo pareció estirarse, cada minuto una eternidad, mientras el cerrojo se calentaba lentamente, desprendiendo un olor a metal quemado y polvo viejo. Finalmente, con un chirrido metálico que pareció desgarrar el silencio de la torre, el cerrojo cedió. La pequeña puerta, casi invisible hasta ese momento, se abrió con un gemido lúgubre, revelando una oscuridad aún más profunda, una negrura absoluta que parecía absorber la luz de la linterna. Un olor rancio, a humedad y a madera vieja, salió de la abertura, un olor que hablaba de un encierro prolongado. El aire era denso, casi irrespirable, y Sor Gabriela tuvo que contener una tos. Con un nudo en el estómago, acercó la linterna. El espacio era pequeño, una especie de cubículo oculto entre las vigas del techo y el tejado de la torre, apenas lo suficientemente grande como para que una persona se sentara encorvada. No había ventanas, ni rendijas. Era una prisión diminuta, un lugar de olvido y aislamiento. El haz de luz de la linterna danzó sobre las paredes de piedra en bruto, revelando una capa gruesa de telarañas que cubrían todo como un sudario. Había objetos, indistinguibles al principio, cubiertos por el polvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era un escondite para tesoros, era un lugar donde alguien había vivido, o al menos donde alguien había pasado mucho, mucho tiempo en la más absoluta soledad. Los perros, desde abajo, volvieron a ladrar, esta vez con una nota diferente, una mezcla de triunfo y tristeza, como si supieran que su cometido, de alguna manera, había sido cumplido. Sor Gabriela se armó de valor y se abrió paso a través de la estrecha abertura, gateando hacia el interior. El espacio era claustrofóbico y la oscuridad se sentía opresiva. Cuando se incorporó un poco, sus rodillas rozaron el suelo de madera. Levantó la linterna y el haz de luz se posó en los objetos. No eran los que uno esperaría de un escondite. No había joyas, ni pergaminos antiguos. Había un camastro improvisado con unas tablas viejas y un colchón de paja endurecido. Junto a él, una pequeña mesa de madera con una vela casi consumida y un trozo de pan seco y petrificado, olvidado allí durante décadas. Pero lo que realmente llamó su atención fue el conjunto de objetos más pequeños. Había una muñeca de trapo, descolorida y sin ojos, acunada sobre el camastro. A su lado, un pequeño cuadernillo encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. Y esparcidos por la pequeña mesa, varios dibujos a carboncillo, toscos pero conmovedores, de flores, aves y, curiosamente, de perros. El corazón de Sor Gabriela se encogió.
La imagen de una niña, o quizás una joven atrapada en ese lugar sombrío, la golpeó con la fuerza de un rayo. Los perros, abajo, se quedaron en silencio, un silencio pesado, cargado de la historia que estaba a punto de desvelarse. La Torre del Silencio guardaba una historia mucho más desgarradora de lo que jamás hubiera imaginado. Una historia de encierro, de soledad y de la única compañía que, al parecer, había tenido la desgracia de ser condenada a ese lugar. El cuadernillo, a pesar de su antigüedad, estaba sorprendentemente bien conservado. Sor Gabriela lo recogió con manos temblorosas, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Las páginas, amarillentas y quebradizas, revelaban una caligrafía delicada y apretada, escrita con tinta desvaída. Era un diario. Al pasar la primera página, la fecha le golpeó. 12 de marzo de 1897. Más de 80 años de silencio. El diario pertenecía a una joven, una monja novicia llamada Ana. Las primeras entradas hablaban de su llegada al convento, de su alegría y devoción, de sus sueños de una vida dedicada a Dios. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las palabras se volvían más sombrías, más desesperadas. Hablaba de una enfermedad que la había debilitado, una enfermedad que las otras monjas temían fuera contagiosa. Hablaba de un aislamiento gradual, primero en una celda, luego en la torre, para proteger a la comunidad. Pero pronto, la verdad más cruel se reveló. Ana no estaba enferma de una enfermedad contagiosa. Estaba embarazada. La revelación fue un golpe para Sor Gabriela. Un embarazo en el convento, a finales del siglo XIX, era una mancha imborrable. Un escándalo que destruiría la reputación de la abadía y de todas sus moradoras. El diario describía el miedo, la vergüenza, la desesperación de Ana al ser encerrada en la torre, aislada del mundo, condenada a dar a luz en la soledad. Las entradas posteriores eran aún más desgarradoras. Hablaba del nacimiento de su hija, a quien llamó Esperanza, de cómo intentó mantener a su bebé en secreto, cómo las otras hermanas, aunque pocas, le llevaban provisiones en silencio, con miradas de pena y vergüenza. La pequeña Esperanza creció en ese cubículo secreto, sus únicos juguetes eran la muñeca de trapo y los dibujos de su madre. La vida de Ana se convirtió en una constante lucha por la supervivencia de su hija, por mantener su existencia en secreto, por darle el poco amor y consuelo que podía ofrecer en ese espacio tan reducido. Las páginas se llenaban de la descripción de su amor incondicional, su dolor por la situación y la creciente desesperación ante la imposibilidad de salir. Su mayor miedo era que alguien descubriera a Esperanza y la separara de ella para siempre. El diario de Ana era una ventana a un sufrimiento inimaginable. Detallaba cómo se las arreglaba para enseñar a leer y escribir a su hija, cómo le contaba historias del mundo exterior que solo conocía por los libros y por sus propios recuerdos. La niña, ajena a la crueldad de su encierro, crecía creyendo que el pequeño cubículo era su universo y su madre, su única estrella. Pero la salud de Ana, ya frágil por el parto y el encierro, comenzó a deteriorarse. Las últimas entradas del diario eran apenas garabatos temblorosos, palabras difusas que hablaban de un cansancio profundo, de una debilidad que la consumía. La última entrada, apenas legible, decía: «Espero que Dios cuide de mi Esperanza. No puedo más. Los perros ladran. Quizás me llaman, o quizás me guían. Los perros». La mención de los perros la hizo levantar la vista de las páginas, su mente regresando a los 20 animales que esperaban abajo. ¿Los perros de Ana? ¿Había perros viviendo en el monasterio en aquel entonces? La torre era un lugar de secretos, y la revelación de este, oculto durante casi un siglo, era más impactante de lo que las viejas piedras podrían haber susurrado.
El aire en el cubículo se había vuelto más pesado, cargado con el eco de un dolor y un amor perdidos. Y Sor Gabriela sentía una opresión en el pecho, como si la historia de Ana y Esperanza se hubiera aferrado a su alma, exigiendo ser escuchada y honrada. El descubrimiento del diario de Ana y la historia de Esperanza golpeó a Sor Gabriela con una intensidad inusitada. No eran solo palabras en un papel, eran la vida de dos almas que habían sufrido en ese mismo espacio, bajo el mismo techo, silenciadas y olvidadas por el mundo. La pequeña muñeca de trapo, los dibujos de flores y perros, el trozo de pan petrificado. Cada objeto adquirió una dimensión diferente, un testimonio mudo de una existencia llena de dolor y amor. Sor Gabriela sentía el peso de la historia, una historia que había permanecido oculta bajo las capas de polvo y el olvido forzado, una tragedia que ahora, a través de sus manos, volvía a la luz. La mención de los perros en la última entrada de Ana la obsesionaba. Había algún tipo de conexión, un lazo invisible que unía el pasado con el presente. Eran los 20 perros que ahora vivían en la planta baja de la torre, una especie de eco, de manifestación de aquellos perros que Ana mencionaba. Se sumergió aún más en los objetos del cubículo. Debajo de una tabla suelta del suelo, encontró un pequeño relicario de plata, deslustrado y sin brillo. Al abrirlo, 2 mechones de cabello, uno castaño oscuro y otro dorado claro, se revelaron. El de Ana y el de su pequeña Esperanza. Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas de Sor Gabriela. En ese pequeño espacio, el amor de una madre por su hija se hacía tangible, eterno. Pero faltaba algo. El diario de Ana terminaba abruptamente, dejando la suerte de Esperanza en el aire. ¿Qué le había ocurrido a la niña? Había logrado sobrevivir después de la muerte de su madre. Fue descubierta. La incertidumbre era un nudo en su garganta, una pregunta sin respuesta que la carcomía. La torre, que antes era un simple apéndice olvidado del monasterio, se había transformado en un santuario de una historia no contada, un mausoleo vivo de una madre y su hija. Con el relicario en sus manos, Sor Gabriela salió del cubículo. El aire fresco del tercer piso se sintió como una bendición después del aire pesado y cargado de secretos del escondite. Bajó la escalera con una lentitud reverente, sintiendo cada escalón como un paso a través del tiempo. Los perros en la planta baja la recibieron con un coro de gemidos bajos y movimientos de cola, como si hubieran esperado pacientemente su regreso, como si supieran que ella había encontrado lo que buscaban. Se arrodilló entre ellos, acariciando sus cabezas, sintiendo el calor de sus cuerpos contra su hábito. Eran guardianes, se dio cuenta, guardianes silenciosos de una memoria, atraídos por la energía de una vida que había clamado por ser reconocida. Los perros de Ana, los de Esperanza, y ahora estos 20, todos conectados por un hilo invisible de compasión y un destino inescrutable. La idea de lo que debía hacer con este descubrimiento la atormentaba. ¿Debería revelar la historia a las pocas monjas ancianas que quedaban? ¿Exponer la mancha en la historia del convento? ¿O quizás el silencio era la mejor manera de honrar a Ana y Esperanza, de proteger su memoria de la vergüenza? La carga de ese secreto, ahora suyo, era inmensa. Observó a los perros, sus ojos sinceros y confiados. Ellos habían desenterrado el secreto, habían sido los mensajeros del pasado. Su presencia en la torre no era una coincidencia, sino una intervención divina. En sus miradas, Sor Gabriela encontró una especie de guía, una sabiduría ancestral que le decía que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraba su camino a la luz.
Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿qué había pasado con la pequeña Esperanza después de que la pluma de su madre dejó de escribir? Esa era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la clave para entender la magnitud completa de la tragedia, la última hebra de una madeja que se negaba a desenrollarse por completo, manteniendo a Sor Gabriela cautiva en la incertidumbre. La ausencia de un final para la historia de Esperanza consumía a Sor Gabriela. No podía simplemente aceptar el misterio. El destino de la niña, nacida y criada en el secreto de la torre, era crucial. Decidió que debía buscar en los archivos del convento, en los viejos registros que rara vez se consultaban. Pasó días enteros en el scriptorium polvoriento, un lugar donde la luz apenas penetraba y el olor a pergamino viejo impregnaba el aire. Hojear los volúmenes encuadernados en cuero, llenos de entradas sobre nacimientos, muertes, admisiones de novicias y eventos importantes, era un trabajo tedioso y agotador. Sus ojos, ya cansados por la edad, se esforzaban por descifrar la caligrafía desvaída de abadesas y secretarias de hacía más de un siglo. Las otras dos monjas, Sor Teresa y Sor Pilar, la observaban con curiosidad, pero respetaban su búsqueda silenciosa, sabiendo que Sor Gabriela rara vez hacía algo sin un propósito profundo y justificado. Un día, mientras revisaba un libro de registro de defunciones de finales del siglo XIX, un nombre saltó a su vista: Esperanza, hija de Ana, fallecida el 20 de septiembre de 1899, causa enfermedad infantil. El corazón de Sor Gabriela se encogió. La pequeña Esperanza también había muerto. La alegría de encontrar un registro se transformó en una tristeza profunda. No había sobrevivido a su encierro, no había conocido la libertad ni el mundo exterior que su madre le había descrito con tanto anhelo. Las palabras eran escasas, frías, impersonales, pero el impacto emocional fue devastador. La historia de Ana y Esperanza era una tragedia completa, un ciclo de nacimiento, vida y muerte, todo confinado dentro de las paredes silenciosas de la torre. El dolor de una madre que vio morir a su hija en el mismo lugar donde la trajo al mundo. Una vida breve y oculta, sin voz, sin memoria, hasta ahora. Pero había algo más. Debajo de la entrada de Esperanza, una nota al margen, escrita con una caligrafía diferente, más reciente, decía: enterrada en el viejo cementerio anexo bajo la lápida sin nombre. El monasterio tenía un pequeño cementerio detrás de la capilla, un lugar donde las monjas de antaño descansaban en paz, la mayoría con lápidas sencillas y nombres apenas legibles. Sor Gabriela nunca había prestado mucha atención a ese rincón, considerándolo parte del paisaje, pero ahora cada piedra, cada cruz, cobraba un nuevo significado. Esa tarde, con una pala y el relicario en sus manos, se dirigió al cementerio. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las tumbas cubiertas de musgo. Caminó lentamente, revisando cada lápida, buscándola sin nombre. Después de un tiempo la encontró. Una piedra pequeña y desgastada, sin inscripción alguna, cubierta por la hierba salvaje. Se arrodilló y comenzó a excavar. No era un entierro formal, sino un acto de reverencia, de rescate de una memoria olvidada. Mientras removía la tierra, un sentimiento de profunda conexión con Ana y Esperanza la invadió. Sentía su presencia en el viento, en el silencio del cementerio. Era como si finalmente, después de tantos años, se les diera voz, se les reconociera su existencia. Los perros, que la habían seguido hasta el cementerio, se sentaron en círculo a su alrededor, observando en silencio, como si entendieran la solemnidad del momento. Uno de ellos, un viejo sabueso con ojos sabios, se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de Sor Gabriela, como ofreciéndole consuelo.
La conexión entre los animales y la historia de la torre se hizo aún más fuerte, más mística. Era como si esos perros fueran los herederos de los perros que Ana había mencionado en su diario, los que la acompañaron en sus últimos momentos, los guardianes de un secreto que clamaba por ser descubierto y que ahora por fin encontraba su reposo. Pero, ¿qué más esperaba a Sor Gabriela en las profundidades de esa tierra olvidada? El destino de Esperanza, aunque trágico, aún podía revelar más, un último eslabón de la cadena, un legado que trascendía la propia muerte. La tierra húmeda se pegaba a las manos de Sor Gabriela mientras continuaba excavando. No buscaba un cuerpo, pues sabía que eso sería una profanación, sino algún indicio, algún objeto que pudiera haber sido enterrado junto a la pequeña Esperanza. La idea de que una niña hubiera muerto en tales circunstancias, sin un nombre grabado en su tumba, sin el consuelo de una despedida adecuada, le oprimía el corazón. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, y los contornos de las tumbas se hicieron más difusos en la penumbra. Los perros seguían a su alrededor, sus siluetas oscuras recortadas contra el crepúsculo, sus ojos fijos en ella, como si estuvieran esperando que completara una tarea sagrada. El silencio del cementerio era solo interrumpido por el sonido de la pala de Sor Gabriela y el susurro del viento entre los cipreses. Finalmente, su pala golpeó algo duro, no piedra, sino algo que sonaba a madera vieja y blanda. Con cuidado, comenzó a remover la tierra con sus propias manos. Lo que encontró no fue un ataúd, sino una pequeña caja de madera, apenas del tamaño de sus manos, cubierta por la suciedad y la humedad. Era una caja sencilla, hecha con tablas toscas, pero evidentemente construida con amor. Al abrirla, la luz decreciente del atardecer apenas le permitió discernir su contenido. Dentro había unos cuantos objetos pequeños y preciosos. Un dibujo a carboncillo, descolorido por el tiempo, pero aún reconocible. Era Ana, la madre, sosteniendo a una pequeña niña en brazos. En la esquina del dibujo, una inscripción apenas legible: Esperanza y yo, para siempre. Y junto al dibujo, lo que parecía ser una pequeña cruz de madera, tallada con rudeza, pero con un detalle que la hizo jadear. En la parte trasera de la cruz, incisas con un objeto punzante, se veían las iniciales AL y la fecha 1899, el año de la muerte de Esperanza. AL. ¿Quién era AL? El diario de Ana no mencionaba ningún nombre de hombre, solo insinuaba la existencia de alguien con quien había compartido un amor prohibido. El descubrimiento de las iniciales y el dibujo del padre con la hija la golpearon con una nueva ola de emoción. No solo Esperanza había tenido una madre amorosa, sino que también había tenido un padre, un hombre que, a pesar de las circunstancias, la había reconocido y la había amado lo suficiente como para tallar una cruz para ella. La historia de la torre no era solo de encierro y soledad, también era una historia de un amor prohibido pero profundo que había desafiado las convenciones y el ostracismo. La pequeña cruz era el único testimonio del padre de Esperanza, un hombre cuya identidad se perdía en las sombras de la historia del convento, pero cuyo amor perduraba en ese objeto sencillo. Con la caja en sus manos, Sor Gabriela sintió que la historia de Ana y Esperanza estaba completa. Había encontrado la torre del encierro, el diario de la madre, el destino de la hija, y ahora el último legado del padre. El ciclo se había cerrado, y las almas de Ana y Esperanza y de su padre parecían finalmente encontrar la paz. Los perros se levantaron, y uno de ellos, el viejo sabueso, se acercó y lamió suavemente la mano de Sor Gabriela, como si la felicitara por haber cumplido su misión. En ese momento, Sor Gabriela entendió la verdadera razón de la llegada de los 20 perros.
No eran solo animales abandonados, eran los emisarios del pasado, los custodios de una memoria, los guardianes silenciosos de una historia de amor, sacrificio y dolor que había esperado casi un siglo para ser contada. Su presencia había sido el catalizador, la chispa que encendió la verdad, guiando a Sor Gabriela a desenterrar un secreto que cambiaría para siempre su percepción de la fe, la compasión y la resistencia del espíritu humano, demostrando que incluso en el silencio más profundo, el amor siempre encuentra la manera de dejar su huella. De regreso al monasterio, la noche ya había envuelto por completo las montañas. La luna, alta en el cielo, proyectaba una luz plateada que parecía bendecir el camino de Sor Gabriela. Llevaba la caja de madera en una mano y el relicario en la otra, símbolos tangibles de una historia que ahora residía en lo más profundo de su corazón. Los perros la seguían en un silencio inusual, sus pasos suaves apenas audibles sobre la tierra. Había algo solemne en su caminar, como si también ellos sintieran el peso de lo descubierto, la santidad de las almas que acababan de honrar. La torre, bañada por la luz lunar, ya no parecía un lugar de encierro y tristeza, sino un faro, un monumento a la resiliencia del espíritu humano. Sor Gabriela no podía dormir. Se sentó en la pequeña capilla, los objetos de Ana y Esperanza dispuestos con reverencia sobre el altar lateral. Encendió una vela y se sumió en una profunda meditación. Las preguntas sobre la identidad del padre, sobre la complicidad o el desconocimiento de las otras monjas de la época, sobre la magnitud del secreto guardado, se arremolinaban en su mente. Pero, más allá de la curiosidad, lo que sentía era una profunda compasión, una empatía que trascendía el tiempo y la distancia. Ana, Esperanza y el padre anónimo no eran ya meros personajes de un diario, sino almas reales, cuya existencia y sufrimiento resonaban en el corazón de Sor Gabriela. El silencio de la capilla era diferente ahora. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de voces, de susurros del pasado, de oraciones no dichas, de lágrimas derramadas. Al amanecer, Sor Gabriela tomó una decisión. No revelaría la historia al mundo exterior, ni a las autoridades eclesiásticas. Protegería la memoria de Ana y Esperanza, y del Padre, del juicio y la condena. Pero tampoco dejaría que su historia volviera a caer en el olvido. La torre no sería un mausoleo. Sería un santuario, un lugar de recuerdo, de reflexión y de compasión. Con la ayuda de las otras dos monjas, Sor Teresa y Sor Pilar, a quienes les reveló la historia completa y quienes a su vez se conmovieron hasta las lágrimas y guardaron el secreto con la misma devoción, comenzaron la tarea de transformar la torre, no en un lugar lujoso, sino en un espacio digno. Limpiaron el polvo de siglos, repararon las ventanas rotas y con sus propias manos restauraron el pequeño cubículo donde Ana y Esperanza habían vivido. El camastro de paja fue reemplazado por un colchón más confortable cubierto con una manta tejida a mano. Los dibujos de Esperanza fueron enmarcados y colgados con orgullo. El diario de Ana y la pequeña cruz del padre fueron guardados en una urna de madera tallada, colocada en un pedestal sencillo. La muñeca de trapo de Esperanza fue restaurada con hilos nuevos, sus ojos de botón brillando con una luz renovada. La torre, ahora, se convirtió en un lugar de paz y de memoria, un espacio donde el amor y el sacrificio de Ana resonaban en cada rincón. Los 20 perros, que habían sido los mensajeros de esta historia, encontraron su hogar permanente en la planta baja de la torre. Ya no estaban asustados ni inquietos. Eran los guardianes del santuario, sus ladridos y sus presencias, un eco constante de la vida que había florecido y sufrido entre esas paredes,
un recordatorio viviente de que incluso en los lugares más inesperados, la compasión y la esperanza pueden encontrar un refugio, un testimonio silencioso de que el verdadero legado no es el poder o la fama, sino el amor que persiste más allá de la vida y el tiempo, esperando ser descubierto para que su luz jamás se apague. La transformación de la torre no pasó desapercibida para los pocos visitantes que, de vez en cuando, se aventuraban hasta el monasterio. Lo que antes era una estructura decrépita y olvidada, ahora irradiaba una nueva vitalidad. Los perros, saludables y juguetones, corrían libremente por los jardines, pero siempre regresaban a la torre, su hogar, donde sus miradas a menudo se elevaban hacia los pisos superiores, hacia el pequeño santuario. Sor Gabriela, junto con Sor Teresa y Sor Pilar, nunca reveló el secreto de Ana y Esperanza a los forasteros, pero sus rostros llevaban una serenidad profunda, una sabiduría que solo el conocimiento de una gran historia puede otorgar. Hablaban de la torre como un refugio de almas perdidas, y dejaban que la imaginación de los visitantes llenara los espacios en blanco, creando sus propias leyendas. El santuario en el tercer piso se convirtió en un lugar de peregrinación personal para Sor Gabriela. Cada día subía las escaleras, se sentaba junto a la urna y el camastro y meditaba en la vida de Ana y Esperanza. Leía pasajes del diario, acariciaba la muñeca de trapo y sentía la presencia de esas almas a su alrededor. No era una presencia fantasmal, sino una energía de amor y resiliencia que se había impregnado en las mismas piedras de la torre. Los perros a menudo la seguían hasta el tercer piso, sentándose pacientemente a su lado, como si compartieran su reverencia. Era un espectáculo inusual. Una monja en meditación, rodeada por una manada de perros, todos en un silencio compartido, uniendo el pasado con el presente en un lazo inquebrantable de compasión. La historia de Ana y Esperanza se convirtió en un recordatorio constante para Sor Gabriela de la profundidad del amor maternal, de la crueldad de los juicios humanos y de la inquebrantable esperanza que puede florecer incluso en las circunstancias más desesperadas. Le enseñó que la fe no solo se encuentra en los libros sagrados y en las oraciones, sino también en los actos de bondad silenciosos, en el refugio ofrecido a los desprotegidos y en el rescate de las historias que merecen ser contadas. Los 20 perros, que habían llegado como una carga inesperada, se habían convertido en una bendición, en los faros que la guiaron hacia una verdad que transformó no solo la torre, sino también su propio corazón. Eran más que animales, eran los ángeles guardianes de una memoria, los portadores de un legado que ahora, gracias a Sor Gabriela, nunca más volvería a ser olvidado. El monasterio, antaño un lugar de quietud y soledad melancólica, ahora respiraba una energía diferente. La presencia de los perros, el cuidado de la torre, la historia oculta que solo ellas conocían, habían infundido una nueva vida en sus antiguos muros. Sor Gabriela, que había vivido décadas de rutina inquebrantable, se encontró con un propósito renovado, una misión que iba más allá de sus votos religiosos, una misión de compasión y memoria. La torre de los 20 perros y su secreto oculto se erigía ahora como un testamento de que la vida, en todas sus formas, busca la luz, que el amor es el eco más fuerte en el silencio del tiempo, y que siempre hay historias esperando ser desenterradas, historias que nos recuerdan la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. El silencio del monasterio ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de un amor que había trascendido la muerte, un amor que había esperado casi un siglo para ser finalmente liberado y honrado,
a través de los ojos y el corazón de una monja y la lealtad incondicional de 20 almas caninas. El tiempo continuó su inexorable paso, pero la vida en el monasterio de Santa Clara ya no era la misma. Sor Gabriela, ahora más anciana, pero con una luz renovada en sus ojos, seguía siendo el alma del lugar. La torre, rebautizada en secreto por las 3 monjas como la Torre de Esperanza, se había convertido en un símbolo de redención. Los perros, algunos de ellos ya viejos y con nuevas generaciones de cachorros correteando, continuaban siendo sus guardianes, sus ladridos, un coro de vida y recuerdo que resonaba en el valle. Cada noche, antes del maitines, Sor Gabriela subía las escaleras de la torre, no con la linterna de antaño, sino con la certeza de quien visita un hogar sagrado. Se sentaba en el pequeño santuario, y el silencio ya no era un vacío, sino una conversación íntima con las almas de Ana y Esperanza. Había decidido que, cuando ella ya no estuviera, la historia debía vivir. Con la ayuda de Sor Teresa, que tenía una caligrafía hermosa, comenzaron a transcribir el diario de Ana en un nuevo volumen, añadiendo la historia de Esperanza y la revelación de la cruz del Padre. No para que fuera publicado o expuesto, sino para que se conservara en los archivos secretos del convento, un legado para las futuras generaciones de monjas que pudieran habitar Santa Clara. Era una promesa a Ana, una garantía de que su historia de amor y sacrificio nunca más sería silenciada, que su hija, Esperanza, tendría una voz que trascendería el tiempo. El cuaderno de Ana se había convertido en un tesoro, no de riqueza material, sino de la más pura esencia humana. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía el horizonte de oro y carmesí, un evento inusual tuvo lugar. Un pequeño grupo de excursionistas, perdidos en las montañas, encontró refugio en el monasterio. Una de ellos, una joven historiadora de arte especializada en arquitectura medieval, se interesó por la torre. Su curiosidad la llevó a examinar los detalles arquitectónicos, las marcas de las piedras, las peculiaridades de su construcción. Sor Gabriela, observándola desde la distancia, sintió un escalofrío. ¿Sería posible que el secreto de la torre fuera descubierto por una mente externa? La joven, al recorrer el 3er piso, se detuvo justo debajo de donde se había encontrado la entrada secreta. Sus ojos, acostumbrados a buscar anomalías, se fijaron en la viga que había ocultado el pasaje. Pasó su mano por la madera, sintiendo la leve irregularidad, la diferencia en la textura. Sor Gabriela observaba, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había cometido un error al no sellar el pasaje con más cuidado? ¿Sería el destino de Ana y Esperanza revelado de una manera que ella no podía controlar? La joven se detuvo, su ceño fruncido en concentración. Luego, de repente, sonrió. «Qué curiosa esta viga», murmuró para sí misma. Una reparación posterior, sin duda, pero admirablemente disimulada. Casi parece parte del diseño original. La joven no había descubierto nada. Su mente analítica había interpretado la anomalía como una reparación antigua, no como la entrada a un secreto. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Sor Gabriela. El secreto de Ana y Esperanza seguiría a salvo, protegido por la discreción de la torre y la ineficacia de los ojos no preparados. Los perros, mientras tanto, se habían reunido alrededor de la joven historiadora, olfateándola con curiosidad. La joven se rió y les acarició la cabeza, sin saber que estos animales eran los verdaderos guardianes del secreto más profundo del monasterio, los que habían revelado una verdad que la historia oficial nunca registraría. Sor Gabriela se acercó y entabló una conversación con la joven, guiándola lejos de la torre, hacia la capilla principal, donde las leyendas eran más visibles y menos íntimas. En el fondo de su corazón,
Sor Gabriela sabía que la historia de Ana y Esperanza no necesitaba ser gritada a los cuatro vientos. Su poder residía precisamente en su naturaleza oculta, en el eco de un amor que había persistido contra todo pronóstico, un secreto que ahora vivía en los corazones de unas pocas monjas y la lealtad incondicional de una manada de perros, un faro de esperanza en el silencio de las montañas. Los años pasaron y el cabello de Sor Gabriela se volvió tan blanco como la nieve de las cumbres que rodeaban el monasterio. Sor Teresa y Sor Pilar, sus fieles compañeras en el secreto, partieron de este mundo, dejando a Sor Gabriela como la única depositaria viviente de la historia de Ana y Esperanza. La torre, siempre llena de perros y ahora con sus descendientes, se mantuvo como un santuario silencioso. La presencia de los animales había cambiado el ambiente del monasterio, infundiéndole una calidez y una vitalidad inusual para un lugar tan antiguo y apartado. Los perros, con sus juegos y sus ladridos, eran un recordatorio constante de la vida que se aferra, de la alegría que puede surgir incluso en los rincones más inesperados. Sor Gabriela, con la sabiduría que solo los años y los secretos profundos pueden otorgar, continuó su rutina, pero cada paso, cada oración, cada mirada hacia la torre estaba cargada con el peso y la belleza de la historia que custodiaba. El diario transcrito de Ana, con los detalles añadidos de Esperanza y el padre, se encontraba ahora en un lugar seguro en la biblioteca, entre otros manuscritos antiguos, pero marcado con un signo secreto, conocido solo por Sor Gabriela, un indicio para quien en el futuro tuviera la perspicacia de buscar más allá de la superficie. Sabía que las historias tienen su propio tiempo para ser reveladas, sus propios mensajeros, y los suyos habían sido 20 perros. Una tarde de invierno, una tormenta de nieve aisló el monasterio del mundo exterior. Los copos caían densamente, cubriendo las montañas y los tejados con un manto blanco y puro. Sor Gabriela, ya muy débil, se encontraba en su celda, el frío penetrando incluso los gruesos muros de piedra. Sentía que su propio tiempo se acercaba. Su mente regresó a la torre, al cubículo secreto, a la muñeca de trapo, al diario de Ana, a la cruz del Padre. La historia de amor y sacrificio, de encierro y esperanza, era su legado personal, el tesoro más grande que había encontrado en su vida de monja. Los perros, como si presintieran su partida, se habían reunido bajo la ventana de su celda. Sus aullidos suaves y melancólicos eran un canto de despedida. Sor Gabriela sonrió. No estaba sola. Siempre había estado acompañada, desde el día en que esos 20 perros llegaron a su puerta, rompiendo el silencio del monasterio y desenterrando un secreto que había esperado casi un siglo para ser contado. Con un último suspiro, el alma de Sor Gabriela se elevó, uniéndose al coro de los vientos, a los ladridos lejanos de los perros y a los susurros de Ana y Esperanza que resonaban en la torre. El monasterio de Santa Clara, ahora solo con los perros como habitantes y guardianes, quedó envuelto en un silencio diferente, un silencio que ya no era de olvido, sino de memoria. Al día siguiente, cuando la tormenta amainó y el camino al monasterio fue despejado, un equipo de rescate encontró a Sor Gabriela en paz en su lecho. No había monjas vivas, pero encontraron a los 20 perros y a sus crías sanos y bien, ladrando suavemente, como si saludaran a los recién llegados. Y aunque nadie supo la historia completa, la torre, ahora llena de vida canina, con sus extrañas peculiaridades arquitectónicas, siguió siendo un misterio. El diario de Ana permaneció oculto, su marca secreta esperando ser descubierta por otra alma curiosa. Pero el legado de Sor Gabriela, de Ana, de Esperanza y del Padre se incrustó en las piedras del monasterio,
en el espíritu de los perros que lo habitaban, y en el susurro de los vientos que llevaban las historias no contadas a través de las montañas, un testimonio eterno de que el amor, la compasión y la esperanza son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de desenterrar los secretos más profundos y de transformar el silencio en un eco eterno de vida. La historia de Sor Gabriela y la Torre de los 20 Perros trascendió la mera anécdota, convirtiéndose en una leyenda susurrada por los pocos habitantes de los valles circundantes. El monasterio, finalmente desocupado de presencia humana, fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural, y los perros que lo habitaban se volvieron una atracción, su presencia, un fenómeno inexplicable para los arqueólogos y los historiadores. Nadie entendía por qué esos animales se aferraban a ese lugar, por qué se reproducían allí, formando una colonia que, a pesar de los intentos de reubicación, siempre regresaba a las ruinas de Santa Clara. La torre, en particular, era su centro, su refugio, el lugar donde pasaban la mayoría de sus horas, mirando a veces hacia el techo, con una sabiduría en sus ojos que desafiaba toda lógica. Los años pasaron, y con ellos, la memoria de Sor Gabriela se desvaneció en el tiempo, convertida en un cuento popular de la monja que amaba a los perros. Pero la historia, la verdadera historia, la de Ana y Esperanza, seguía dormida en el viejo scriptorium. Hasta que, décadas más tarde, una joven restauradora de libros antiguos, contratada para catalogar el patrimonio del monasterio, encontró el diario transcrito de Ana. Su curiosidad la llevó a descifrar la marca secreta que Sor Gabriela había dejado, y así el ciclo se completó. La joven, con el corazón conmovido, desenterró la verdad. No solo la historia de Ana y Esperanza, sino también el legado de Sor Gabriela, la monja que, guiada por 20 perros, había desvelado un secreto que había esperado casi un siglo para ser contado. El descubrimiento no fue para la publicación o la fama, fue un acto de respeto, de honra. La restauradora, siguiendo el ejemplo de Sor Gabriela, decidió mantener el secreto íntimo, compartiéndolo solo con unos pocos elegidos, aquellos que pudieran comprender la profundidad de la historia y el significado de su preservación. El santuario en la torre fue restaurado una vez más, con el mismo amor y reverencia. Y los perros, los descendientes de aquellos 20 originales, continuaron siendo los guardianes silenciosos, los protectores de una memoria que se había arraigado en las piedras y en el corazón del monasterio. El eco de la vida de Ana, Esperanza, su padre y Sor Gabriela resonaba en cada rincón, en cada ladrido, en cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas de la torre. La historia de la monja y la torre de los 20 perros se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la compasión no conoce límites, que los secretos guardados por la fe y el amor pueden trascender el tiempo y que a veces los mensajeros más inesperados, como una manada de perros, son los que nos guían hacia las verdades más profundas del corazón humano. El monasterio de Santa Clara dejó de ser solo ruinas. Se convirtió en un símbolo, un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, donde el amor y la pérdida se entrelazaban, y donde la vida, en sus formas más diversas, encontraba su camino para dejar una huella imborrable. Un secreto que cambió la vida de una monja y que, a través de este relato, espera tocar la tuya. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ha vivido algo parecido a esto, donde un encuentro inesperado le reveló una verdad oculta? Si esta historia te ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta ti. Comparta esta historia, comente su opinión y únase a nuestra comunidad para seguir desvelando los misterios que el mundo guarda.